A raíz de la intervención del penal de Vistahermosa en Bolívar dentro de la operación Gran Cacique Guaycaipuro, Nicolás Maduro se mostró feliz, exultante, dijo que era todo un éxito. Supongamos que dijo que era todo un éxito porque ninguno de los planes aparecieron, fueron avisados inclusive semanas antes, debe ser que están escondidos en Miraflores junto con sus dirigentes mayores que están en Miraflores. Y no lo digo yo, perdón, Iris Valera lo dijo. Lo cierto es que en el más reciente trabajo de Luis Velázquez Arbaray, que se llama Las cárceles y los planes, su artículo empieza así. La cúpula chavista organizó las cárceles para convertirlas en un foco de defensa del régimen internamente, fábrica de células durmientes y desestabilizadoras en el continente, repartiendo peligrosos delincuentes por las calles de América Latina. El caso Colombia, donde hicieron de la violencia arma desestabilizadora, igual en Perú, Ecuador, Chile, ejemplos de la nueva línea trazada para destruir las democracias. Estos recintos son llamados las escuelas de Lampa, hayan gozado de todo tipo de privilegios desde hace más de 20 años. Para saber qué es lo que está sucediendo y cómo, por qué está tan feliz y exultante Nicolás Maduro, tengo a un hombre que realmente sabe de cárceles, sabe de presos y ha ayudado muchísimo en lo que ha podido por décadas enteras al mejoramiento de las prisiones, porque la gente va a prisión para salir de ellas mejores y no peores. Humberto Prado es abogado y activista venezolano, fundador y exdirector del Observatorio Venezolano de Prisiones, es comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a la víctima. Vamos a ver qué nos dice. ¿Tú crees que hayas convencido, Humberto, cómo estás, para empezar, la Corte Penal Internacional, los Estados Unidos, la democracia, de que realmente el régimen se está preocupando por los derechos humanos? Bienvenido, te escuchamos. Hola Napoleón, buenas tardes y agradecido realmente porque siempre tienes este tema tan importante en tu agenda noticiosa. Y bueno, yo ratifico plenamente la introducción que tú hiciste al programa en lo que tiene que ver con estas situaciones de estas intervenciones que toman el penal, pero no agarran al PRAN. Y que simplemente las investigaciones que hacemos nosotros es que por lo menos primero empezaron, esto tiene como un efecto que buscan como distraer la atención de ciertas actividades importantes que se han presentado a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ellos toman el penal de Vista Hermosa, perdón, de Tocorón, donde comandaba ese establecimiento el PRAN El Niño Guerrero, muy conocido, con ramificaciones en 2 estados de Venezuela y en 6 países a nivel de Latinoamérica. Lo toman el día 20 de septiembre, pero ese mismo día la Misión Internacional de los Hechos estaba presentando en Ginebra su cuarto informe en rueda de prensa para dar a conocer a los medios de comunicación lo que contenía en cuanto a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, delitos sexuales y persecución a grupos políticos. Entonces, esto simplemente distrajo, como se dice, la situación de que en vez de la importancia que era la presentación de este informe a los medios de comunicación a nivel internacional, simplemente se entrara más a la parte de, como dijo Remigio Ceballos, que tenía 11.000 funcionarios tomando la cárcel de Vistahermosa. Y oh, qué sorpresa, cuando la toman no estaba el Plan Niño Guerrero ni su banda. Después, el segundo evento de intervención de cárceles lo hacen en la cárcel de Tocuyito. Entonces, resulta que la cárcel de Tocuyito lo hacen el 25 de octubre, y ese día, el PRAN de esa cárcel, 10 horas antes de la toma, se estaba despidiendo a través de las redes como un artista de que iba a estar separado a su fan
por un tiempo determinado, pero que él volvía a renacer después. Y además de ello, ese mismo día era la proclamación de María Corina Machado de la Comisión de Primaria, la estaba proclamando. Entonces, era como desviar ese evento tan importante de la proclamación de María Corina como triunfadora de las primarias, ahora como candidata de la oposición, lamentablemente eso no pudo distraer este evento en Venezuela, de la importancia que tenía. Después vino el tercer evento, que fue la toma de Puente Ayala, de la cárcel en Anzoátegui, pero ese día también el Tribunal Supremo de Maduro estaba emitiendo un fallo del resultado de dejar sin efecto lo que ya se había realizado, que era precisamente las elecciones de las primarias. Y además de ello, después vino el cuarto evento, que fue la toma de la cárcel de La Pica, y ese día la comisión, el Comité de Derechos Humanos de la revisión del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas estaba entregando 23 recomendaciones al gobierno de Maduro por la falta de justicia, autonomía de los poderes, y llamándole la atención al fiscal de que nunca había estado en ese comité un fiscal que defendiera tanto un gobierno. Y después vino, como se dice, el quinto evento, que fue la toma de Vista Hermosa, y un día antes, al día siguiente, era la audiencia de la presentación de las víctimas en la Corte Penal Internacional. Y hoy, el día de hoy, que fue la toma de la cárcel de Trujillo, era la culminación de esa audiencia en la Corte Penal Internacional, en la sala de apelaciones, de apelaciones, esperando ya el resultado de esa apelación que hizo el gobierno de Maduro a la decisión de la sala de cuestiones preliminares de que el fiscal Karim Khan siguiera las investigaciones, en vista que Venezuela no estaba, el sistema de justicia de Venezuela no estaba investigando en ningún momento la responsabilidad penal de los responsables de crímenes de lesa humanidad en el país. Ahora, tú que tienes contacto con las organizaciones internacionales que luchan por los derechos humanos, ¿crees que en algún momento ellos han podido engañar a todas esas organizaciones sabiendo que los planes no aparecen, los planes desaparecen? Y te voy a preguntar dónde crees tú que están, si están en Miraflores o en otro sitio escondidos. Por otro lado, y que además no resuelven nada, y lo inaudito, sobre todo en el caso de Tocorón, es que hasta piscinas, zoológicos, de todo tenían, y supuestamente el régimen no sabía nada. Entonces, ¿qué me respondes a eso? Bueno, primero que las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos simplemente han siempre llamado la atención al gobierno de Maduro, porque no puedo decir que era el Estado venezolano, al gobierno de Maduro, por precisamente la falta de autonomía de los poderes y incluso la falta de acción en cuanto a lo que tiene que ver con el control de los establecimientos, en vista de que ellos se los dejaron a esta figura de Paranis como tal. Y lamentablemente en ningún momento las organizaciones se creen el cuento de lo que ellos están haciendo en los actuales momentos, que es simplemente de que en Venezuela se está haciendo justicia para la paz, para la construcción de la paz, sino que simplemente estos son shows, como te lo dije anteriormente, de distracción, para que precisamente no se conozcan los efectos de las decisiones y de las investigaciones que se han hecho tanto en la misión internacional de los hechos y en el comité tan importante de los derechos humanos que revisa el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, donde simplemente concluyen de la falta también de autonomía de los poderes en nuestro país y que la justicia se ha convertido simplemente en un brazo para la persecución de grupos políticos en Venezuela. Ahora, Humberto, yo te conocí hace muchas décadas y luchando justamente en los diferentes gobiernos por mejorar la situación de las cárceles, la enseñanza
para ser buenos ciudadanos a los que están penados por la ley y los que la ley todavía no había sentenciado, apresurar esos juicios. ¿Están mejor o peor con este régimen los presos, este régimen que habla de la gente humilde, que habla de los desposeídos, este régimen que en el caso sobre todo de Iris Valera hasta se retrató en la cama con uno de los pranes, creo que era el niño guerrero? ¿Están mejor ahora que antes? Mira, Iris Varela aparece retratada con el conejo, el pran de Margarita que lo mataron, y con el de Wilmito, y con Wilmito, el pran de Vista Hermosa, que incluso estuvo involucrado, que desde la cárcel mandó a matar a la juez que llevaba su causa, y como la juez era como morocha con una hermana, se confundieron y mataron a la hermana. Con esas personas aparece retratada esa señora. Y cuando tenemos que comparar las situaciones de, por lo menos de 1997, 97, 98 hacia atrás, tenemos que decir que por lo menos anteriormente había institucionalidad. Había por lo menos un programa gradual para lo que son otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena. Existía lo que era el trabajo, existía una ley de régimen penitenciario que imagínense que esa ley, todo lo relativo a lo que tiene que ver en materia laboral, tenía que estar dentro de lo que establece la ley orgánica del trabajo. Y ahora estos expertos le quitan el derecho al trabajo a los presos y lo mandan simplemente a lo que está establecido en el Código Orgánico Penitenciario. O sea que a la hora de un reclamo tú le tienes que reclamar al propio que te está votando y te está castigando, que es el director del establecimiento. En ningún momento están mejor que en los actuales momentos. Tú no viste nunca en los penales de Venezuela que anteriormente, independientemente que ha habido problemas, siempre había problemas, pero nunca con esta desinstitucionalización que hay hoy en día, donde a los presos les raspan el coco, los mandan a la calle a trabajar, le ponen uniforme para victimizarlos, y eso lamentablemente no se ve en países debidamente normales. Eso se ve en países que por lo menos tienen una situación grave en materia de derechos humanos en lo que tiene que ver relativamente en esta materia penitenciaria. El problema carcelario, Napoleón, no es un problema militar ni policial. El problema penitenciario es un problema de política criminal. Y en materia de política criminal, los expertos te dicen a ti qué es lo que tiene que hacer usted para clasificar a una persona como mínima, media, alta seguridad, separación por su tipo de delito, grado de peligrosidad, por la edad, por el sexo, si es reincidente, si es primario, si es condenado, si es procesado. Todo eso lo maneja precisamente personas que manejan, valga la redundancia, política criminal. Fíjese, ahorita desalojaron la cárcel de Trujillo. Esta es la sexta. Y nosotros por lo menos hemos venido denunciando la falta de información a los familiares hacia dónde han enviado a sus presos, porque los familiares se encuentran en una situación de que no saben a dónde le trasladaron. Entonces llegan hoy en una página del Ministerio Penitenciario y le dicen al familiar, si usted quiere conocer dónde está su familia, se tiene que meter en esta página. Ahora tú me vas a decir a mí, esa pobre gente que vive por lo menos alejada, que no tienen ni luz, ¿cómo van a conseguir un acto para saber dónde está su ser querido? Esta gente lo que es una abusadora en materia de derechos humanos, porque además de esa situación que están haciendo, entonces a esta persona cuando la trasladan, le paralizan lo que es el proceso judicial, que esa persona está a punto de que lo presenten, de que le hagan conclusiones o que le den una libertad o que lo condenen o de saber de lo cual es su destino a nivel procesal. Y además de eso, le crean un problema a la cárcel donde están enviando, con 6 cárceles que han cerrado, Napoleón, han trasladado 11.000 presos. Si anteriormente había un hacinamiento del 164.19%, con esta cantidad de personas ahora que se lo están mandando a cárceles que ya están hacinadas, van a crear un hacinamiento de más del 300%. Entonces, como dicen que de que estos simplemente son traslados temporales, entonces a mí, por lo menos en lo personal, me gustaría preguntarle a través de tu programa, bueno,
Tú dices que son temporal, estas cárceles que tú cerraste, para recuperarlas, repararlas, X situación. Entonces tú me vas a decir a mí, ¿por qué tú cerraste el retén del Junquito y todavía lo tienes cerrado y lo convertiste pues, en un mercado? ¿Por qué tú tumbaste la cárcel de La Planta y ahora Caracas no tiene cárcel y las policías municipales, Policía Nacional y las comisarías del CICPC están abarrotadas haciendo el papel de cárcel? ¿Por qué tú cerraste la cárcel de Maracaibo, Sabaneta y no la has recuperado? ¿Por qué tú cerraste la cárcel, el internado judicial de San Antonio, el centro penitenciario de San Antonio Margarita y todavía no la has recuperado? ¿Por qué tú cerraste el internado judicial de San Fernando de Apure y todavía no la has recuperado? ¿Por qué tú cerraste el internado judicial de San Juan de los Morros y no lo has recuperado? ¿Por qué tú cerraste la penitenciaría general de Venezuela y no la has recuperado? ¿Por qué tú cerraste el centro penitenciario de Los Llanos en el estado portuguesa y no lo has recuperado? Entonces ahora tú me vas a decir a mí que cerrando 6 tú vas a recuperar estas 6. Bueno, mira, increíble. Pero bueno, la gente víctima de los pranes, ya sea en Venezuela, como en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en los mismísimos Estados Unidos, se pregunta, ¿dónde están entonces estos planes? Porque estos planes no estaban en la intervención, estos planes no están presos. El régimen, a pesar de que habla de éxito, supongo que habla de éxitos porque lograron que sus planes no fueran tocados y pudieran salir antes de las intervenciones de esas cárceles. ¿Dónde crees tú que están? Bueno, mira, Napoleón, una intervención exitosa no es si tú me tomas un penal. Una intervención exitosa es si tú entras y capturas al PRAN con toda su banda. Entonces no tienes necesidad de trasladar esa cantidad de personas, sino tienes la necesidad del PRAN y su banda sacarlo de ese establecimiento penitenciario. Y entonces, si tuviera dos dedos de frente, lo que pasa es que el ministro de Interior y Justicia está haciendo las veces del ministro penitenciario, porque la ministra penitenciaria no abre la boca para nada, no se le ve la cara. Se le ve hablando nada más y declarando es a Remigio Ceballos. Pero esas personas saben, es de barcos, porque ellos son marineros. Ellos saben es de limpiar o de pintar barcos. Ellos en materia carcelaria, como lo digo y lo repito, no saben absolutamente nada. Y la situación que se puede presentar es sumamente grave. ¿Dónde pueden estar esos pranes? Bueno, ellos los tienen que tener escondidos. O simplemente como se han manejado con esta dinámica y esta política de hacer tratos con ellos para que le entreguen los penales de manera tranquila, entonces estos son los que lo deben tener escondido. Y hasta que tú no tengas capturado a estos pranes como tales, que han hecho tanto daño, han asesinado, han herido, han matado, han secuestrado, han extorsionado, han traficado con armas, con drogas, y como ellos mismos, Napoleón, lo crearon, entonces ellos mismos precisamente son los que lo están ocultando en los actuales momentos, simplemente dando aquel show de movilizaciones de militares y de guardias nacionales y de policía para ocultar precisamente esta figura en un sitio que en su momento saldrán otra vez a echar varillas, a cometer delitos. Claro, ya es lógico pensar que ellos saben dónde están o Claro. los planes principales, o sea, los jefes de esos planes, porque al fin y al cabo no solamente los armaron, sino que también ya inclusive públicamente han declarado, y volvemos a repetir esa mujer nefasta para la historia de Venezuela como es Iris Valera, que ellos son fundamentales en la revolución y en la defensa de la revolución. Entonces ellos cuentan con esos planes en algún momento si Nicolás Maduro tiene que salir del poder, ya sea por unas elecciones, ya sea por otro tipo de salida realmente violenta. Ellos tienen que saber dónde están, porque hay gente que trabaja para ellos en el fondo. Pero otra gente se preguntará, bueno, pero ahí tenían piscina, tenían zoológico, tenían guarderías, bailaban, tenían discotecas. Los presos ahora están mucho mejor que con la llamada democracia venezolana. ¿O es que esas facilidades y esos lujos solamente las tenía el PRAN y su grupito y no el resto de los presos? Claro, por eso que cuando tú dices que gozaban de todas esas comodidades, no, Napoleón, gozaban nada más los pranes y su banda, porque lo que es el resto de la población, mira,
La banda de Umpran está compuesta más o menos por unas 30 personas, pero el resto de la población, 1000 y pico de personas, simplemente se están comiendo un cable porque tienen que estar pagando 15, 25 y hasta $30 a un impuesto que lo califican de causa, el obligadito o el condominio. Así le dicen, ¿no? Y ese tipo de lujo simplemente lo disfrutaban estos grupos, pero el pueblo en ningún momento tenía un desplace, tenía derecho a disfrutar de todas las cosas que construyeron, sino eran los pranes y a las personas que ellos invitaban. Imagínate tú, por eso que yo he dicho de que aquí hay una complicidad entre las cárceles en Venezuela tienen una corresponsabilidad en la seguridad, porque la seguridad externa está en manos de la Guardia Nacional y la seguridad interna está en manos del Ministerio Penitenciario. Entonces, para que entre una aguja en un penal, tiene que tener el permiso de la Guardia porque es quien tiene la llave de la primera puerta. Y la segunda puerta, la llave, la tiene el Ministerio Penitenciario. Entonces, esa corresponsabilidad te hace a ti simplemente ver que hay una complicidad entre militares y la parte civil de esos ministerios. Entonces, cuando a ti te enseñan de que tenían piscina, de que tenían un zoológico, que habían animales, que habían discotecas, que habían bancos, que habían criptomonedas, que habían restaurantes. Bueno, Napoleón, y eso entró por dónde. Eso llovió todo eso y le cayó así el penal y ellos hicieron eso porque le cayó del cielo. O simplemente entraron por la puerta con la complicidad de las autoridades dándole permiso. Bueno, Por pero eso es que aquí... no hay nada que aclarar, no hay nada que aclarar, Humberto. No hay nada que Perdón. aclarar con lo que dijo Iris Valera de que ellos eran fundamentales y por eso los armaban para defender la revolución. Ahí está todo dicho. Ellos trabajan para la narcodictadura. Somos Claro, agentes es de que la narcodictadura. los planes fueron creados por Tarek El Alzami y Ujú. Iris Varela. Acuérdate que Tarek El Alzami, cuando era ministro de Relaciones Interiores, él tenía adscrita a ese ministerio la Dirección General de Custodia y Rehabilitación. Y Ajá. después en julio, cuando hubo el problema en la cárcel del Rodeo, en el 11 de julio, ahí es donde Chávez crea el Ministerio Penitenciario. Y cuando crea el Ministerio Penitenciario, nombra a Iris Varela. Iris Varela hizo la consolidación de los pranes en Venezuela. Nadie se metía con los pranes y en ningún momento eran tocables. Pues nadie lo podía tocar, nadie lo podía investigar. Incluso cuando las personas que llegaban por lo menos al observatorio de prisiones a poner una denuncia de extorsión y cuando uno le decía, por lo menos los asesoraba y acompañaba para que fueran al CICPC a poner la denuncia, a la fiscalía entregaba eso al CICPC. El CICPC hacía el recorrido de la llamada y la llamada aterrizaba en la cárcel. Entonces el fiscal te decía que ellos no podían seguir investigando porque eso estaba en una cárcel. Entonces ahí tú ves la complicidad incluso del propio Ministerio Público en cuanto a lo que tiene que ver, en cuanto a la investigación que tienen que realizar por todo este tipo de situaciones que se hacían dentro de los penales hacia afuera, hacia las extorsiones, hacia los secuestros, hacia el tráfico de armas, hacia el tráfico de drogas, y en ningún momento eso se hizo, más bien eso se fortaleció. Ahora simplemente están tomando las cárceles donde había la figura del PRAN, pero no está el PRAN. Entonces quiere decir que no han desarticulado el Tren de Aragua, no han desarticulado el pranato, sino que el pranato ahora va a estar libre haciendo de la suya. Claro, por eso es que Maduro dice que fue un éxito. Exactamente por lo que tú estás diciendo, dice que ha sido un éxito de la operación Gran Cacique Guayquepuro. Ahora, otro punto es lo que acaba de suceder en la Corte Penal Internacional y al revés que ha sufrido la narcotiranía. ¿Nos quieres hablar sobre eso? Sí, mire, yo lo voy a hablar en unos términos que sean más entendibles y no tan jurídicos, ¿no? Para hacerlo más fácil para las personas y para las propias víctimas que nos pueden estar escuchando. Las audiencias que se dieron el 7 y 8, que culminaron hoy en la Corte Penal Internacional, fue por una apelación que hizo el gobierno de Maduro a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares
de que el fiscal Karim Khan continuara con las investigaciones sobre el caso de Venezuela 1. Y sobre esa apelación, el caso fue citado a audiencia en la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Y por 2 días estuvieron debatiendo varios puntos, pero dentro de ellos lo que más argumentaba el gobierno de Maduro era que habían documentos que no tenían la traducción y por eso era como una indefensión hacia ellos para defenderse y para por lo menos probar en la fiscalía de que ellos estaban haciendo la justicia genuina que quería el fiscal y la sala de cuestiones preliminares, y que ellos se encontraban precisamente en esa indefensión. Y fueron oídos esos alegatos, y también fueron oídos la representante del fiscal y la representante de la Oficina de Representación de las Víctimas en la Corte Penal Internacional, los cuales le dictaron cátedra a los abogados del gobierno de Maduro, y que yo tengo por lo menos la esperanza de que con estos 2 días de audiencia quedó claro, quedó demostrado, porque lo que buscaron simplemente fue a través de una táctica dilatoria de apelar para llegar al día de hoy, hasta el día de hoy a este tipo de audiencia, para ver si podían por lo menos sacar de sus cabales a la representación fiscal y a la representación de la Oficina de las Víctimas en esta audiencia. Y no pudieron, más bien quedaron desnudos, que en Venezuela no hay ni se está haciendo las investigaciones debidas, y por ello le solicitaron a la sala de apelaciones que mantuviera la decisión de la sala de cuestiones preliminares para que el fiscal Karim Khan siguiera con las investigaciones. Y esa precisamente es la esperanza que nosotros podemos tener, y en estos 2 días por lo menos que estuvimos oyendo lo que fueron estas audiencias, estamos seguros que va a ser ratificado esta decisión. Bueno, gracias Humberto Prado por estos 2 temas que están en la conversación popular, tanto dentro como fuera de Venezuela. Humberto Prado, abogado y activista venezolano, fundador y exdirector del Observatorio Venezolano de Prisiones, fue comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a la víctima. Un abrazo, Humberto. Hasta luego. Un abrazo para ti, Napoleón, y para todo tu equipo técnico, y estrenando un nuevo estudio. Saludos. Hasta luego. Chao.